Buenas tardes, nuevo informe semanal, 1 de marzo, muchas novedades en el mercado y noticias de última hora como el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Vamos a ver qué nos espera en los próximos meses. En este informe analizaremos las principales noticias del mercado, resultados de la semana pasada como los de Nvidia, distintos valores con buen potencial para el futuro y ver un poco cómo toda esa incertidumbre del mercado se resuelve o no. Soy Álvaro Iglesias, llevo más de 7 años operando en los mercados financieros y en este canal comparto información de valor para que puedas tomar las mejores decisiones en el mercado. Si este tipo de contenido es para ti, suscríbete y dale like. Comenzamos. Este fin de semana se ha producido el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, con ataques coordinados sobre múltiples objetivos y con represalias de Irán, y vamos a ver qué producirá o qué efectos tendrá estos ataques en los mercados. Irán ya ha notificado el fallecimiento de varios cargos y personas importantes del país. Lo importante a vigilar de esta noticia no es el titular, sino cómo puede afectar a la prima de riesgo de la energía, a fomentar esta rotación o continuar esta rotación en los sectores defensivos y, sobre todo, más volatilidad e incertidumbre en los mercados. Si el conflicto sigue escalando, será muy importante vigilar el estrecho de Hormuz, una parte vital para todas esas transacciones y transporte de petróleo a diferentes países, ya que si este se ralentiza o para por completo, puede afectar mucho en los precios del petróleo, con grandes subidas. Muchos analistas e inversores ya están prediciendo que el precio del barril puede incrementarse hasta los $100 o más. Será muy importante ver qué pasa con el petróleo, ya que tiene una gran importancia a la hora de la inflación y esto no nos beneficia en los mercados, ya que también ahora hay relevo del presidente de la Fed y serían unos factores que convergerían para no bajar los tipos de interés, lo que afectaría sobre todo a las acciones de crecimiento. Será muy importante estar atentos a este dato, sobre todo ver qué pasa en las rutas marítimas y sobre todo lo que afecte a ese transporte, fletes, seguros y todo lo relacionado con el estrecho de Hormuz, ya que nos dará mucha información para poder posicionarnos en el mercado. Adicionalmente, en estas situaciones lo que suele ocurrir es que los inversores se posicionan en metales como el oro, la plata, en sectores defensivos, ciberseguridad, entre otros, por lo que será momento de vigilar y analizar las mejores en cada uno de estos sectores defensivos. También esta semana será importante vigilar las compañías de ciberseguridad por posibles ataques que puedan trascender y cambiar o escalar el conflicto. Antes de continuar, como siempre, disclaimer, muy importante, todo lo que ves aquí es únicamente educativo e informativo, no es asesoramiento financiero, cada inversor es responsable de sus decisiones y del riesgo que asuma en los mercados. Ahora sí, continuamos. Vamos a ver el calendario económico de esta semana. El lunes comenzamos con PMI manufacturero en Estados Unidos y también en distintas zonas de Europa. Seguimos el martes con sobre todo pocas noticias desde la parte de Estados Unidos y nos centraremos sobre todo en ver el IPC en la zona euro. El miércoles ya comenzamos con la parte de cambio del empleo no agrícola, PMI de servicios y el PMI no manufacturero, así como los inventarios de petróleo de crudo. Luego el jueves, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, dato importante, los jobless claims, veremos a ver cómo vienen, que nos darán un pulso y cómo está el mercado de trabajo. El viernes continuamos con datos también de empleo, la tasa de desempleo será uno de los datos más importantes a vigilar para esa influencia que tiene la bajada de tipos, como hemos comentado. Nóminas no agrícolas, ingresos medios por hora, ventas minoristas subyacentes y ventas minoristas. Sobre todo centrarnos en los datos que hacen referencia al empleo, que son los que van a mover un poco los tipos, y tener en cuenta las noticias y el escalado de este conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Seguimos. Pasamos a ver el sentimiento de los inversores. Con la encuesta AAI vemos que se incrementa el sentimiento bajista, así que vamos a ver esto cómo se lo sigue tomando el mercado. A mí me parece siempre interesante que crezca el bajista y el mercado no caiga mucho para poder comprar buenos valores y que ese miedo luego se convierta en alcista. Seguimos con el índice de miedo Fear and Greed de la CNN, donde vemos que estamos en miedo. Este año llevamos más tiempo en miedo, entre neutral, miedo y miedo extremo que en otras ocasiones. Eso también puede ser interesante, que los mercados y los valores reduzcan esa valoración tan exigente que tienen y toda esta incertidumbre finalmente
pase y se convierta en un mercado más fácil de operar. Otro ratio que me gusta ver todas las semanas es el ratio put-call. En esta ocasión lo he puesto para que lo veamos durante 6 meses y veamos más la fluctuación que se produce, como hemos visto esta semana pasada, donde llegó a alcanzar 0,95. Niveles cerca de 1 o superiores a 1 suelen ser buenos puntos para vigilar el mercado con esas posibles reversiones a medias o esas posibles vueltas o suelos en distintos valores y en el mercado. Pasamos a ver el último día de la semana, el viernes, cómo estuvo un poco Wall Street. Vemos sobre todo verdes en la parte de consumo defensivo, en la parte de healthcare, comunicaciones impulsado por Google sobre todo, entretenimiento con subidas del 13, casi 14% de Netflix, una acción también que estamos vigilando, a ver si nos da una pauta de suelo y vuelve a máximos. Sobre todo ha subido el viernes por una noticia con esa adquisición que se pretendía de Warner Bros. Que finalmente no va a llevarse a cabo, por lo que indica. Luego acciones como RTX creciendo, muy importante esta acción a vigilarla, sobre todo que es la famosa empresa de los Tomahawks, a ver cómo abre el lunes y cómo transcurre la semana, sobre todo con el conflicto. Será muy importante vigilar esos sectores, sobre todo industriales, ciberseguridad, como comentaba, también otros sectores defensivos, ya que esta rotación que se ha producido yo creo que se va a acelerar con este conflicto que tenemos en la actualidad. Luego, como viene siendo tónica de este año, tecnología, financiero, y un poco toda esa parte de comunicación y servicios bastante castigada, como podemos ver. Si nos vamos a una semana, vemos como Nvidia esta semana, a pesar de presentar resultados que luego comentaremos, unos resultados increíbles, batiendo expectativas y con un muy buen guidance para el próximo año, los inversores no les ha parecido suficiente o creen que el crecimiento se va a desacelerar y por eso de ahí esas caídas. Siempre las caídas en valores tan grandes como por ejemplo Nvidia suelen arrastrar a todo el mercado y es un poco lo que ha contagiado a esa parte del software que viene tan castigada en las últimas semanas, incluso ya meses, con caídas por ejemplo en Palantir de un 12% en el último mes. También Microsoft, otra acción que estamos vigilando sobre todo para operar con estrategias de opciones, donde creo que puede haber muy buenas oportunidades. También acciones muy castigadas por toda esa inversión en CAPEX, como Amazon, también son acciones que yo creo que tienen mucho valor y a largo plazo lo pueden hacer muy bien. Vamos a vigilarlas también para ver cuándo hagan ese suelo o estabilicen o vuelvan con esa tendencia alcista de corto plazo y podamos incorporarnos a ello. Seguimos, como me gusta también siempre analizar en el FedWatch Tool, un poco cómo vienen o cómo se estiman las probabilidades de bajada de tipos para las próximas reuniones. Ya sabéis que dentro de poco hay relevo del presidente de la Fed. Será Kevin Warsh, el seleccionado por Donald Trump. Vamos a ver con qué ánimos viene y un poco qué nos cuenta y qué pretende hacer en los mercados o cómo pretende manejar estos mercados con tanta volatilidad e incertidumbre como llevamos en este 2026. Bueno, vamos a ver aquí el agregado que se espera. Se ha movido un poco respecto a la semana pasada. Veremos sobre todo esta semana cómo cambia con todos los datos de empleo y un poco este conflicto que vemos en Estados Unidos, ya que esa subida del crudo puede potenciar la inflación y puede hacer que los tipos se mantengan durante más tiempo y tardemos más en ver esas bajadas de tipos que tanto estamos esperando. Ya se esperan que con la nueva proyección, hasta en julio hay casi un 99, un 100% casi vamos a decir, de probabilidades de que se bajen, con luego escaladas más adelante en los próximos meses y llegando a 2027 a los tipos de 2,75 o 3. La semana pasada tuvimos otra vez semana de earnings con grandes resultados, sobre todo los de Nvidia el miércoles, que luego comentaremos en detalle con el 10K que presentaron. El lunes tuvimos Domino's Pizza, donde sabemos que Warren Buffett sigue apostando mucho y posicionándose en esa compañía. Luego otras compañías muy interesantes a vigilar, como la que es Kratos también, que presentó resultados. Otras acciones también muy interesantes, como puede ser Mercado Libre, otras compañías como HP, Salesforce, TJX del sector retail, IonQ también que presentó muy buenos resultados, Snowflake, Vistra Energy, Celsius, un montón de compañías que entraremos a ver en algunas de ellas más a detalle los resultados y proyecciones para los próximos meses. Por ejemplo, podemos ver un poco más en detalle el lunes Domino's Pizza, que presentó batiendo en ventas, en revenue, un 1%, un poco justos esos resultados, y en EPS quedándose un poco al borde de las expectativas.
Luego AMC superando un poco esa parte de ventas y superando ampliamente la parte de beneficios por acción. Hims, una empresa muy seguida actualmente en Wall Street, que lleva una caída ya creo que cerca del 50%, con muy buenos resultados en la parte de EPS y las ventas un poco en línea casi a las estimaciones. Una compañía que también vigilaremos para estrategias con opciones o incluso incluirla en alguna de nuestras carteras de corto o medio plazo. Luego Kratos, como comentaba, con muy buenos resultados, una compañía de defensa. Vamos a ver también esta semana cómo le afecta y si sigue entrando volumen y compras en esta compañía, ya que puede estar muy bien para incorporarla a carteras de manera defensiva. El martes también, como podemos ver, a mí me gusta mucho esta herramienta porque podemos ver aquí en el heatmap un poco en base a las estimaciones cómo han sido los resultados. Rápidamente de un vistazo puedes ver que el martes casi todas las compañías que presentaron batieron expectativas. Luego también una compañía que estamos siguiendo muy de cerca es Navitas, la parte sobre todo del sector semiconductores. Podemos ver también Home Depot con unos resultados en línea, un poco superando expectativas y otros. Como comentaba, Mercado Libre, una compañía muy potente de Sudamérica, el Amazon de Sudamérica, también con unos resultados un poco en línea, a pesar de que el EPS no termine de crecer o batir esas expectativas que se esperaban. Otras compañías como Tempus, Z, TMDX, Axon, Cava, y podéis ver un poco cómo han batido algunas en expectativas y otras se han quedado a las puertas. El 25 de febrero, día muy importante que estábamos vigilando para que los resultados de Nvidia, que sabíamos que podrían ser muy buenos, fuesen el catalizador para impulsar esos mercados, sobre todo esa parte de tecnología. Como podemos ver, sobre todo Nvidia presentó resultados muy buenos, batiendo tanto en ventas como en EPS y con un guidance muy interesante que ahora veremos en detalle. Otras compañías como Snowflake también batiendo el EPS en un 420%, CRM, IonQ, ¿verdad? Que presentando muy buenos resultados. Joby también, otra compañía, Joby Aviation, para vigilar con el servicio de drones que ofrece y muchas cosas más. Es muy interesante. Synopsys, otra compañía también que sigue muy de cerca y creo que incluso es propietario Nvidia, presentando muy bien resultados. También una compañía de baja capitalización a vigilar que lo puede hacer muy bien. De Trade Desk, también presentando muy buenos resultados, compañía que ponemos en el radar y vigilaremos, ya que los números nos han gustado bastante. También como Celsius presentó resultados, lleva una subida en los últimos meses bastante interesante, recuperando toda esa caída que tuvo el año pasado. Vistra se queda un poco en estimaciones. Otras compañías como Baidu, Warner Bros., Rocket Blast, también quedándose a las puertas. Corewave, una compañía muy interesante, presentando muy buenos resultados, pero con caídas del 18% la semana pasada, el viernes. Así que veremos si se recupera esta semana o sigue cayendo. Vamos a ver un poco más en profundidad, de forma rápida, Nvidia, para que veáis un poco cómo han sido los números. Aquí podéis ver un poco en el 10K, es un documento muy interesante que yo consulto toda la información sobre la compañía, el outlook, proyecciones, un poco los números, tanto la parte GAAP como la parte non-GAAP, es decir, esa parte que no sigue la contabilidad al uso de América. Es muy interesante y nos da mucha información y perspectivas y nos permite indagar más en detalle de la compañía. Vamos a ver rápidamente un poco la parte de ingresos y gastos y un poco los highlights o los puntos más interesantes que se han comentado en el informe y perspectivas. Ya sabéis que Jensen Huang es muy positivo y muy alcista con su sector y además creo que tiene mucha más información que todos los demás y sabe que su compañero lo va a hacer muy bien en los próximos años y es una pieza clave para el futuro. Aquí podemos ver una gráfica que incluyen en este documento donde podemos ver esa comparación a 5 años del rendimiento acumulado versus el SP500 y el Nasdaq. Como podéis ver en verde, Nvidia bate por mucho a los dos índices y es una compañía que creo que en los próximos años puede que la curva se vaya aplanando un poquito más, pero que tenga mucho crecimiento, ya que está invirtiendo mucho en la parte de software, a pesar de tener y controlar toda esa parte de los semiconductores, también está creando toda esa infraestructura en software que es necesaria para optimizar y utilizar todos los chips que está creando. Aquí podemos ver un poco el resumen del año fiscal 2026, donde vemos estos números que asustan, la verdad, con un gross margin de un 71%, a pesar de tener el año pasado un 75%, sigue creciendo a ese ritmo que es increíble. Si lo sigue haciendo, espero que el mercado lo sepamos valorar y podamos
seguir siendo accionistas de esta compañía. Un revenue con una subida de un 65%, como veis todo up, excepto la parte del gross margin, con esos casi 4 puntos de caída, pero que también vienen un poco por esa inversión en CAPEX que está estimando, y distintos ajustes también, sobre todo en la parte de personal que ha hecho. Pero bueno, unos márgenes del 70% creo que están a la altura del precio que tiene actualmente Nvidia y un poco más. Aquí podéis ver cómo indica todo ese crecimiento, un 65% en el revenue, en data centers también un 68%, subiendo en la parte de gaming un 41%, sigue creciendo mucho esta parte, también es interesante, que yo pensé que iba a caer un poco más este año, y sobre todo también está entrando en esta parte, que me ha gustado, más adelante también lo indican, con un acuerdo que ha llegado con Mercedes para incluir todos los chips y un poco incluso la parte de software en los nuevos vehículos de Mercedes. Creo que se va a posicionar también muy bien en toda esa parte de coches autónomos o el sector automóvil, que es un mercado inmenso y que creo que va a ser muy bueno que Nvidia entre y ponga toda su tecnología y sus chips a favor de las compañías para tener los mejores productos, tanto como cliente como para los mercados. La parte de gastos operativos también subió un 40%, pero bueno, aquí como indica también esa compensación de beneficios, sobre todo por el crecimiento de los empleados, como os comentaba antes. Esta es otra tabla también que me gusta consultar bastante, donde parten de un 100% de revenue para luego desglosar en porcentaje todas las otras partidas. Por ejemplo, el coste de la venta, ese que es un 28%, de donde sale luego rápidamente el margen de beneficio y los distintos gastos, toda esa parte o proporcional que suponen sobre el total de los ingresos. Creo que es muy visual y rápidamente te da un vistazo de cómo está la compañía y lo bien gestionada que está. Luego podemos ver también por segmentos, la parte de Computing Networking, la parte de Graphics. Podemos ir viendo segmento a segmento. La verdad que estos documentos son muy detallados y podemos indagar y ver casi como si fuésemos parte de la compañía. Son muy interesantes. Luego toda la parte de intereses, luego toda la parte de statements también, donde podemos ver también, sobre todo me gusta a mí ver el flujo de caja, para ver si sigue mejorando o qué es lo que le impacta y ha cambiado. Toda la parte del balance sheet, donde vemos los activos, la parte de liabilities o costes un poco, por ejemplo, donde vemos aquí la deuda también a corto plazo que ha incrementado. Me gusta ver también cómo las compañías invierten en crecer, y creo que Nvidia está manteniendo los márgenes muy bien y haciéndolo excesivamente bien. También destacar que estos crecimientos que llevan en los últimos años son casi, como digo yo, exponenciales. Lo que entonces un poco el mercado tiene ese sentimiento de, oye, esto va a ser así los próximos años, he llegado ya a rentabilizar lo suficiente mi inversión en esta compañía, me posiciono en otras que están creciendo y que pueden tener otra cuota de mercado en otro nicho concreto de este sector. Por ejemplo, también ahora una compañía que creo que lo puede hacer muy bien y que le puede plantar bastante competencia es AMD. Y bueno, aquí un poco podemos ver todo el detalle. En uno de los próximos vídeos que haré en el canal analizaré unos resultados a fondo con todos los statements y todas las cuentas, el Outlook, donde vienen los mensajes más importantes a revisar en este tipo de documentos, etcétera, para que podamos y podáis leer, sobre todo como un experto financiero, cada documento, cada 10K de cada compañía, que creo que es una de las cosas más valiosas que tenemos, que sea público y que estén tan bien hechos, y todos suelen tener más o menos una estructura similar, lo que nos permite pues leerlos y aprender de cada uno de ellos. Seguimos, pasamos a los resultados de la semana que viene. Como veis, todavía temporada de earnings, un montón de resultados. El lunes hay una compañía que me llama la atención, que fui accionista, que es Credo. Berkshire Hathaway también, una compañía a vigilar. Vamos a ver cómo vienen los números y si puede ser una compañía refugio en la que podemos también posicionarnos. MongoDB, también otra compañía muy interesante. CrowdStrike, GitLab, muchas small caps muy interesantes o mid caps que veremos vigilar a ver cómo vienen esos resultados y sobre todo los guidance de cara al futuro, ya que podría ser muy buena oportunidad aprovechar las caídas que yo creo que el lunes va a haber en el mercado debido a toda esta confrontación geopolítica y este conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, y creo que podrían ser buenas oportunidades para comprar, pero vamos a ver dónde hacen el suelo, ya que, como dice siempre, cuando un cuchillo
está cayendo, no hay que poner la mano. Hay que esperar a que pase toda esta volatilidad y toda esta incertidumbre en el mercado y podamos seleccionar los mejores o los que más fuerza relativa tienen en el mercado. También luego el jueves, un indicador de cómo está el consumidor en Estados Unidos, Costco, Marvell también en la parte de semiconductores, Broadcom. Una semana también llena, cargada de resultados muy interesantes, como también, por ejemplo, compañías como Victoria's Secret, que estoy empezando a analizar con un gráfico muy interesante, unos números que creo que lo puede hacer muy bien. Vamos a pasar ahora a ver un poco los índices, analizaremos algunos valores que ha pasado la semana pasada. Como podemos ver, el viernes más compañías cayendo que subiendo. Esto influirá sobre todo en la línea de avance-descenso, lo que nos da un poco ese pulso o esa fuerza del mercado, ya que nos gustaría que estén subiendo más valores que cayendo. Como podemos ver, muy lateral el viernes, yo creo que ya se descontaba el mercado o había información privilegiada en el mismo, lo que hacía que no se moviesen mucho los mercados, con caídas al inicio de la sesión, luego subidas, pero bueno, zigzag muy lateral de tanto el Dow, el S&P500 y el Nasdaq. Comenzamos con el S&P500, como hemos visto otras semanas, sigue ciñendo ahí esa especie de cuña o banderín. Yo tengo aquí marcada una base muy interesante que no me gustaría que perdiese. Podemos ver, yo creo que una pequeña corrección estas semanas o este inicio de marzo hasta esta base, hasta los 6.700 puntos más o menos, para luego volver a retomar o acumular y crear ese canal que nos permita luego posicionarnos en rupturas. Creo que está muy volátil, muy difícil de operar el mercado en ciertos valores, con caídas y subidas día tras día en valores de tecnología, sobre todo donde más posicionados estaban los inversores en el mercado. Pero bueno, creo que sigue pegado a media, sigue llegando a la media 200 en gráfico diario. Vamos a ver cerca también de esas bandas de Bollinger, vamos a ver si llega hasta la base y desde aquí se aclara un poco todo este conflicto geopolítico, siguen viniendo buenos resultados de compañías y se aclara un poco toda esa incertidumbre o miedo que hay al CAPEX de las grandes compañías, pero yo creo que va a ser una inversión muy interesante para potenciar todo ese mercado, ya que es una realidad y lo único que vamos a tener que hacer es convivir y aprovechar al máximo, como hacen las grandes compañías, para obtener los mejores resultados. Yo he trazado una línea por aquí, como podéis ver, de tendencia, que podemos ver si la pierde o no. De mantenerse en ella podríamos ir ciñendo mucho más esta especie de cuña para ver rupturas y si superase los 7.000 puntos en las próximas semanas, que yo creo que marzo, gracias a su estacionalidad y que terminan ya los earnings, puede darnos alguna alegría viéndola cerca de máximos. Pero bueno, creo que necesitamos todavía esa lateralidad con distintas compañías, ya que se está produciendo esa rotación y todos los factores que hay actualmente en el mercado lo único que van a atender o van a favorecer a que continúe esa rotación. Entonces habrá que seleccionar muy bien, como digo siempre, a las mejores de cada sector y posicionarnos en ellas para que de cara a mitad y finales de año obtener las mejores rentabilidades. Será muy importante también en marzo, ahora ese relevo con Kevin Warsh en la Reserva Federal. Así que vamos a estar muy pendientes y de todas las noticias. Como siempre digo, es muy importante tener en cuenta que las noticias, todo lo que ocurre en el mercado, muchas cosas ya están descontadas. Hay que un poco abstraerse de todo el ruido que hay en el mercado, vigilar a las mejores, a esa fuerza relativa y sobre todo analizar esa parte también fundamental de las compañías y luego fijarnos en el precio para esas entradas o salidas. Sobre todo, creo que este mercado es un mercado en el que la gestión de los stops y del capital y el riesgo es vital para no perder el capital, ya que lo más importante en los mercados, aparte de ganar, es conservar el capital para poder rentabilizarlo. Y creo que con buenos stops cerquita de las entradas podemos hacerlo muy bien, ya que con que una operación no salga bien podemos cubrir muchas malas. Vamos a pasar a ver el QQQ, donde vemos también este rango lateral, un poco más lateral incluso que el SP500, podríamos decir, ya que sobre todo el sector de software, como luego veremos el índice IGV, bastante castigado. Así que vamos a ver también que no pierda esta directriz. De perderla, pues nos iríamos a buscar la media, yo creo que de 200 sesiones, que tampoco estaría nada mal, y desde aquí que podamos retomarlo. Donde veremos que el mercado cambia y se vuelve un mercado más complejo en el que igual tenemos que recoger liquidez y esperar, es cuando si rompe la
la media de 200 sesiones y confirma esa caída. De no perderla, de momento tranquilos, vigilando toda esta lateralidad, utilizando sobre todo muchas estrategias con opciones, aprovechando este rango lateral, sobre todo con covered calls y alguna venta de put. Así que vamos a seguir atentos al mercado y que este índice lo podamos ver pronto rompiendo esta media de 50 que como tanto nos gusta y apoyándose para lograr nuevos objetivos. Pasamos a ver un índice, lo voy a poner en semanal, que creo que se puede ver mucho mejor, el índice que recoge el software. Como hemos podido ver, desde octubre llevamos cayendo esa parte del software con esa pequeña recuperación, pero luego esa mayor caída. Creo que ahora mismo está en una fase muy importante o cerca de un suelo donde tiene soportes como ha tenido en otras épocas, en 2024, también en 2025. Un poco creo que ahora mismo está como en la cuerda floja, por así decirlo. Vamos a ver si respeta esa media de 200, que ahora ya está por encima, y esa media de 325 en semanal. De ser así, yo creo que podríamos formar un pequeño suelo lateral y retomar, o como hemos visto en otras ocasiones, vueltas en V con distintos catalizadores y un poco quitando esa incertidumbre. Como podéis ver en el volumen, en las últimas semanas, aquí se están acumulando posiciones con distintas estrategias, así que también el MACD y el estocástico están empezando un poco a girarse. Vamos a ver cuándo haga ese cruce al alza el MACD, el RSI salga de la zona de sobreventa, pueden ser buenos puntos de entrada, sobre todo en el sector del software. Vamos a ver también un poco los metales, cómo creo que lo pueden hacer en las próximas semanas si esto sigue escalando el conflicto y si sigue habiendo incertidumbre en esa parte de Estados Unidos contra Irán. Como hemos visto en las últimas semanas, vuelve a retomar después de esas caídas o de esa recogida de beneficios de muchos inversores, aquí haciendo un rango lateral cerca de las medias. Vamos a seguir la plata y también el oro, pero creo que podemos verlo en los próximos meses cerca de máximos, incluso haciendo nuevos máximos, ya que suele ser el refugio en toda esta época de incertidumbre y de conflictos bélicos. También, como vemos, el oro más cerca de máximos, con un comportamiento mucho mejor, nunca ha perdido la media de 50 sesiones, por encima también de la media de 20 y de la media de 10, así que creo que el oro puede ser donde podemos posicionarnos, ya que creo que en los próximos años lo puede hacer bien, y si no a largo plazo es el valor refugio realmente que nos permite ir poco a poco creciendo nuestro capital. Pero bueno, será importante vigilar noticias esta semana y cómo continúan los ataques entre Estados Unidos e Irán. Pasamos a ver los gráficos de algunos valores, como por ejemplo Nvidia, que tras presentar resultados, aquí estamos en gráfico semanal, se pega a la media de 50. Vamos a ver que no pierda estos 180, 175. Aquí nosotros hemos abierto una posición, una estrategia con venta de opciones para ver también un poco si rompe, porque creo que es una compañía en la que podemos piramidar nuestra posición, ya que la tenemos con grandes rentabilidades, y creo que no debería caer mucho más. Vamos a ver también cómo se lo toma el mercado y los inversores, o si muchos recogen esta rentabilidad de los últimos años. Pero creo que 170 puede ser un buen soporte para que la compañía se mantenga. Si nos vamos al gráfico diario, vemos cómo está ya ahí cerca de esa media de 200 sesiones. Vamos a esperar que hubo un gap después, toda esta vela tan grande que tras presentar resultados, donde parecía que en aftermarket subía, creo que era hasta un 4%, y luego recogía toda esa parte de beneficio, ya que a pesar de unos muy buenos resultados, lo que ha expresado un poco el mercado es ese miedo, incertidumbre a ese crecimiento real y futuro, o si ya es suficiente. También vamos a ver que no pierda soportes. De perder la media de 200 podríamos salirnos temporalmente de la posición para buscarla en niveles inferiores, pero bueno, como os he comentado, la tenemos cubierta también con estrategias de opciones, así que vamos a ver qué tal lo hace. Pero bueno, muy importante seguir esta compañía, ya que es uno de los, o el player principal de este mercado de toda la inteligencia artificial y software para los próximos años, y en caso de que veamos que se gira a la baja, pues habrá que salirse. Otras compañías como Netflix, podemos ver quien se haya posicionado en las últimas semanas, enhorabuena. Yo la estaba vigilando, me hubiese gustado verla cerca de la media de 200 sesiones semanal. Creo que lo ha hecho muy bien, ha rebotado justo desde niveles de 50% FIBO que teníamos aquí marcados. Estamos también barajando una posible divergencia
alcista, pero bueno, no se ha producido finalmente, siguió cayendo en los próximos días, pero como podéis ver en las últimas semanas, con subidas impresionantes de casi un 25%, un 24% exactamente. Con gaps, vamos a ver si este gap no es de agotamiento o es de continuidad y la podemos ver por encima de la media 200. De no ser así, a mí me gustaría verla consolidar de forma lateral para incorporarnos en posibles rupturas. Si consigue optimizar y mejorar esos márgenes a través de la publicidad y de todas esas producciones que ellos mismos generan, hay también esas adquisiciones que tiene pensadas para hacerse con más cuota de mercado, creo que lo puede hacer muy bien en los próximos años. Otra compañía de las grandes, pero ahora muy interesante a vigilar, es Microsoft, donde tenemos aquí, la teníamos en cartera, nos salimos tras romper la media de 200 sesiones, pero ahora mismo creo que puede estar haciendo una especie de suelo, un soporte muy interesante para operarla, como hemos visto en varias caídas en diferentes años, a pesar de que rompiese, recuperó en 2025 muy rápido esa media y luego veis con este tremendo gap tras presentar resultados, cómo volvió haciendo nuevos máximos históricos. Creo que Microsoft es un player que no va a perder ninguna partida en el mercado. También estamos barajando aquí una pequeña divergencia alcista que puede estar formando, pero sobre todo de verla retomar por encima de esta media de 20 sesiones, hacer un rango lateral o crear una especie de soporte, podría ser una compañía muy interesante incorporar en la cartera. Otra compañía que tengo en cartera desde hace mucho tiempo y que lo está haciendo muy bien, creo que la llegué a adquirir pues cerca de cuando rompió todo este rango lateral de años, y mirad qué subida lleva, por eso la mantengo todavía en cartera, a pesar de que me dio alguna venta cuando rompió en semanal medias de 50 y de 40 sesiones, pero bueno, creo que toda esa rentabilidad que tenía me permitía confiar en los números y en esta compañía, ya que la energía creo que va a ser, como he comentado en otras ocasiones, la parte fundamental de los próximos años y del mercado, sobre todo para alimentar todos esos data centers y toda la tecnología que queremos desarrollar. Vamos a ver si puede romper las medias en las próximas semanas. Si de romper la media de 200 sesiones y apoyarse en ella, creo que puede ser que incorporemos más posiciones a la cartera, porque a veces en cartera las mejores empresas ya del mercado, para piramidarlas y tener posiciones más grandes que nos permitan pues obtener los mayores rendimientos del mercado. Y Vistra yo creo que es una de ellas, que lo puede hacer muy bien, está siendo también con mucha fuerza relativa resiliente a todas estas caídas. De no perder la media de 50 sesiones en diario, creo que veremos posibles entradas en futuro en esta compañía, ya que está haciendo aquí, parece una especie de taza con asa, podríamos decir, donde se están comprimiendo cada vez los rangos más pequeños, con menos volatilidad, y un poco de verla por encima de 180, podríamos incorporarla a nuevas carteras de incluso corto plazo. Otra compañía que estoy vigilando para incorporar, que ya tuve en cartera el año pasado, es Meli, como comentaba, el Amazon de Latinoamérica, y cada vez está creciendo a un ritmo igual más lento del esperado, pero bueno, los resultados no gustaron mucho, no fueron muy buenos, no batieron expectativas. Creo que puede estar haciendo un muy buen suelo o soporte en esta parte de los 1600, 1640, como donde vemos que entran compras con un gran volumen después de toda esta caída de presentar resultados en la semana. Pero bueno, aquí vemos esta vela, aquí donde ha entrado mucho dinero con un gran volumen. Vamos a ver que se den la vuelta los osciladores o indicadores, y de verla cerrar este gap y verla un poco por encima de medias o apoyándose en las mismas, podremos incorporarla a carteras, sobre todo también cuando rompa esta tendencia o este canal bajista que lleva en los últimos meses. Otra compañía también menos conocida, que me gusta mucho, una compañía brasileña, centrada sobre todo en el sector de bancos, financieros, fintech, es Nubank o Nu Holdings, que podemos ver en el semanal, lleva cotizando muy poquito en bolsa, pero con esta figura que me gusta tanto de taza con asa o de early stage market leader, recién salida al mercado. Creo que nosotros, o yo la incorporé cuando rompió los 12 más o menos, y luego la vendí con muy poco beneficio, o incluso no sé si algo de pérdidas al romper la media de 50 sesiones, pero bueno, es una compañía que sigo vigilando, sigue consolidando.
muy cerquita de máximos a pesar de la caída de esta semana tras presentar resultados. Se han juntado varios factores en el mercado, los resultados no han sido buenos y entonces los inversores han decidido salirse y quitar el riesgo de esta compañía. Pero bueno, de mantenerse por encima de la media de 200 sesiones, con esta vela el viernes un poco verde, vamos a ver si cae a la de 325, de estar por encima de 200, también otra compañía muy interesante a vigilar y a incorporar cerca de nuevos máximos. Vamos a ver qué tal lo hace, pero tiene unos números muy interesantes y creo que está rompiendo el mercado en distintos países y sobre todo en Sudamérica. Por último, una parte del sector, sobre todo enfocado en la parte de memorias, sobre todo Micron, Western, SanDisk, otras compañías también que llevan un crecimiento de triple dígito en el último año, pero yo creo que Micron puede hacerlo muy bien, sobre todo la vemos ahí como tiene esa fuerza relativa versus el mercado con caídas muy pequeñas, no es muy volátil, siempre manteniéndose cerca de medias, está muy cerquita de máximos históricos y puede que sea una buena adquisición para el año y para el medio plazo. Creo que de superar la parte de 436, 450, de estar en ese rango, que me encantaría que siguiese y consolidase cerquita, donde llega la media de 50 sesiones o de 40 y soporta todo ese precio, desde ahí podríamos incorporarnos a la tendencia, ya que, como veis, si nos vamos a semanales, es impresionante, con unas subidas de un 540% desde el mes de abril. ¿Quién la hubiese pillado en cartera? Pero no se puede tener todos los valores, hay que estar pendiente, vigilando y las que den entrada. Yo esta la estaba vigilando, pero no tenía capital y no pude adquirirla. Como veis, esto siempre me encantan estas figuras, también con esas cajitas de Darvas o esos rangos de acumulación donde se ve que entra el institucional y entra capital y que poco a poco van piramidando y haciendo que crezca la compañía. Creo que ahora se está pudiendo formar otro, vamos a ver en qué fase del ciclo está, si el mercado acompaña, pero bueno, una compañía a vigilar y muy interesante. Por último, para la próxima semana será muy interesante vigilar este indicador que me encanta, el VIX, el índice, como llamo yo, del miedo, y también como lo conocen la mayoría de inversores. Yo tengo un montón de alertas, quiero verlo, me encantaría que hubiese un spike de volatilidad con este conflicto un poco y todo este ruido que hay, incertidumbre en el mercado, donde viésemos pues cerca de valores como cerca de 28 o 30 el VIX, para posicionarnos en compañías que creo que lo pueden hacer muy bien en los próximos años y que están a valoraciones muy interesantes. El viernes se vio ese repunte, pero con luego esa caída. Yo creo que el lunes va a abrir por encima de todos estos últimos máximos que tenemos, y de verla cerca de 28 o 30 y ver un poco, entender cómo está el mercado, sería un momento perfecto para posicionarnos en distintos valores. Sigo alcista y positivo en el mercado. Es un mercado difícil este 2026, a pesar de la volatilidad, incertidumbre, todo un poco esa parte de CAPEX que está afectando tanto a las grandes compañías, pero que creo que si sabemos encontrar el valor y posicionarnos en buenos valores, seleccionando sobre todo los mejores, vamos a tener un 2026 batiendo una vez más al mercado con muy buena rentabilidad y siempre teniendo ese ojo puesto en los distintos indicadores del mercado para, en caso de que no sea así, salirnos y sobre todo mantener ese capital, que siempre es lo más importante realmente. Así que nada, muchísimas gracias por llegar hasta este vídeo. Esta semana subiré 2 o 3 vídeos con formación e información, yo creo, de mucho valor para aprovechar estos mercados tan volátiles y con tantos rangos y tanta incertidumbre, así como alguna otra píldora de contenido y valores que estoy vigilando muy de cerca, con análisis detallado para que podamos posicionarnos. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí una vez más y dale like y suscríbete para más contenido. Muchas gracias y buena semana.